inicio del libro su fe se plasmó. 3 nombres valientes su historia contó. En días de duda la verdad brilló. Lo que vieron y oyeron su voz. Hola, te saluda la hermana Sari Aguayo desde Ecuador. Gracias por escucharnos por Radio Abinadid y Evidencia Sud Sin Fronteras en el programa de Sociedad de Socorro en Acción. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del testigo del martirio del profeta José de Smith y vamos a finalizar con el mensaje, un llamado a la reflexión para nuestros tiempos como mujeres santos de los últimos días. 1844 fue un periodo del martirio de gran valor. Hasta el día de hoy, el relato de John Taylor sirve como la última palabra sobre los acontecimientos que condujeron al martirio y lo incluyeron, y como testimonio de su participación como testigo del acontecimiento. Esta ha sido una reseña histórica del periodo del martirio de gran valor, un máximo valor histórico de la época, la cual merece perdurar. A medida que se corrió la voz sobre su participación en el martirio y su recuperación de sus graves heridas, John Taylor atrajo la curiosidad de personalidades nacionales e internacionales, lo que allanó el camino para interactuar con la prensa nacional sobre temas de importancia para la Iglesia. En esta atracción, sumada a su excepcional capacidad de expresión, le sentó las bases para representar a la Iglesia a una escala que le permitía llegar a un público mucho mayor fuera de ella en una época en la que tales oportunidades eran escasas. Richard Burton visitó Salt Lake City en el verano de 1860. Permaneció allí unas 3 semanas, relacionándose con los líderes de la iglesia. Entre todos los escritores que visitaron Salt Lake City, Burton mostró un interés singular por John Taylor y su historia. Sabiendo que Taylor había sido gravemente herido en Cartago y que también era originario de Inglaterra, Burton deseó conocerlo. Su primer encuentro se produjo de forma casi casual y Burton conversó con Taylor varios minutos antes de darse cuenta que quién era él. La descripción que hace Burton de esa presentación y del intercambio que se produjo entre ellos es divertida. El intercambio finalmente resultó en que Taylor evitará a Burton acompañarlo por asuntos de la iglesia al barrio Sugar House, lo que les ofreció una nueva oportunidad para continuar su conversación. Para ofrecer una visión de la interacción entre Taylor y Burton, incluyo extractos del relato de Burton, junto con su propia nota a pie de página y la ortografía original sobre el encuentro casual. En la tarde del 3 de septiembre, mientras paseaba por la plaza donde acababa de acampar una caravana de 23 vagones, entre los muchos otros a quienes el señor S. me presentó, estaba el apóstol John Taylor, el defensor de los derechos, presidente de la Cámara y durante un tiempo editor. Había oído hablar de él de boca de las mejores autoridades, como un hombre tan taciturno y reacio a los gentiles, que hacía que la virtud curativa se alejara de él, que sería aconsejable evitar su voz. El verídico señor Austin Ward lo describe como un anciano deforme y lisiado, y la señora Ferris como un hombre corpulento, moreno y de frente abigarrada. Por supuesto, no pude reconocerlo por estas descripciones. Un personaje corpulento, bien parecido, algo mayor, con una mirada gris y bondadosa, expresión agradable y una frente deslumbrante. Habló de Westmoreland, su lugar de nacimiento, y de sus viajes por Europa durante un tiempo, hasta que al surgir el tema de Cartago,
sospeché quién era mi interlocutor. El señor S. estalló en carcajadas al oír mi error y le expliqué el motivo al apóstol, quien rió con la misma gana. Deseando verlo más, lo acompañé en el carruaje hasta el barrio Sugar House, donde iba por negocios, y durante el camino tuvimos una larga conversación. A nuestro regreso retomamos el tema de la masacre de Cartago, en la que, como se recordará, el señor John Taylor resultó gravemente herido y escapó por un milagro, por así decirlo. Le dije abiertamente que había de haber alguna causa para los furiosos procedimientos de la gente de Illinois, Missouri y otros lugares contra los santos de los últimos días, que incluso aquellos que les habían brindado hospitalidad terminaron odiándolos y expulsándolos, y acusándolos de todas las posibles iniquidades, especialmente de robo de caballos, falsificación, hurto y delitos contra la propiedad que en las fronteras nunca se perdonan. ¿Era este humo completamente sin fuego? Me escuchó cortésmente y con perfecto humor respondió que nadie reclamaba la inmaculación de los mormones, que la red arrojada al mar trajo tantos peces malos como buenos, y que el profeta fue uno de los trabajadores enviados a la viña en el último momento. Esta noticia destacada debió ser una gran noticia para John Taylor. Para entonces ya se había consolidado como portavoz mormón y defensor de la libertad. La credibilidad de Taylor, resultante de su autoridad moral como legendario superviviente de Cartago, combinada con su profunda habilidad con la pluma, se pusieron en excelente uso cuando se enfrentó al vicepresidente en un importante debate en 1869 al señor Colfax. Cuando Colfax visitó Utah para persuadir a los líderes de la iglesia a ceder ante la opinión pública con respecto a la práctica de las familias pluralistas, Taylor respondió a sus críticas. Posteriormente, Colfax se burló de los santos por poner las leyes de Dios por encima de las leyes del país, apuñalando duramente la autoridad de Brigham Young, cumpliendo una breve misión en Boston en ese momento. Taylor escribió una respuesta que fue publicada en el New York Tribune y el Desert News de Salt Lake City. Se burló de Colfax, sugiriendo que debería atender los males de la sociedad: crimen, divorcios, infanticidio, prostitución, etc., antes de intentar salvar a los mormones. La reacción pública fue tan bien recibida que cuando Taylor regresó a Salt Lake City era el león del valle. Quizás nunca antes la postura de la iglesia había sido presentada y defendida con tanta maestría. La publicidad nacional que recibió la respuesta de Taylor hirió a Colfax lo suficiente como para motivar una réplica. Sin embargo, Taylor respondió con una serie de 5 cartas al New York Herald que describían persuasivamente la postura de la Iglesia en el conflicto con el gobierno federal, proporcionaban amplios detalles de los abusos cometidos contra la Iglesia por funcionarios federales locales, pequeños señores del desgobierno, y reafirmaban los derechos de los santos de una manera que muchos lectores del país podían comprender, sino apreciar y empatizar. Robert escribió que, en definitiva, este intercambio público es sin duda el debate más importante en la historia de la Iglesia. Claramente, la habilidad de Taylor como escritor y valiente defensor de la Iglesia abrió la puerta a oportunidades como este debate con Colfax, y su condición de testigo y sobreviviente del martirio de José de Smith proporcionó una credibilidad fundamental a su público. Al inicio del libro, su fe se plasmó. 3 nombres valientes, su historia contó.
En días de duda, la verdad brilló. Lo que vieron y oyeron, su voz declaró. Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin Harris también. Con ojos mortales, las planchas pudieron ver. La voz de lo alto, su testimonio selló. Un ángel mostrando el registro que Dios reveló. Su fe inquebrantable, un faro en la oscuridad. Tres testigos firmes de la antigua verdad. Durante los 43 años posteriores a sus experiencias con José de Smith y Hyrum Smith en la cárcel de Cartago, John Taylor fue un testigo viviente y una conexión tangible entre José de Smith y los miembros de la iglesia. Más allá del recuerdo público del martirio que evocaron sus apariciones públicas, hizo referencia específica en numerosas ocasiones a sus heridas y sufrimientos en sus escritos y discursos. Durante una misión en Francia en 1855, Taylor dirigió varios debates públicos. En Bolonia Sur, antes de completar su relato del martirio, al repasar su contacto y conexión con José de Smith, declaró: «Estuve con él en vida y con él cuando murió, cuando fue asesinado en la cárcel de Cartago por una turba despiadada, con las caras pintadas. Estuve allí y yo mismo fui herido. En ese momento recibí 4 balazos en el cuerpo». Este es un tema al que regresó a lo largo de su vida. Muchos años después, durante su presidencia, por ejemplo, Taylor declaró: «José Smith nunca tuvo muchos meses de paz después de recibir la verdad, y finalmente fue asesinado en la cárcel de Cartago. Estuve con él en esa ocasión y por lo tanto sé algo al respecto». Y, como le conté a este joven cuya vida fue atentada en Georgia, le dije: «Hermano Alexander, le dispararon y no le dieron, pero cuando me dispararon a mí, me dieron, así que usted salió con un poco más librado que yo». En la tarde del domingo 10 de febrero de 1884, un año antes de esconderse, Taylor pronunció un discurso en el Salón de Asambleas de la Manzana del Templo y recordó nuevamente a la audiencia el papel que desempeñó en Cartago. Al ingresar a esta iglesia esperaba ser perseguido y proscrito, pero creía que Dios había hablado, que los principios eternos de la verdad habían sido revelados y que Dios tenía una obra que realizar que se oponía a las ideas, puntos de vista y nociones humanas, y no sabía si me costaría la vida antes de lograrlo. Estuve muy de cerca de lograrlo en algún momento. He tenido que soportar el tráfico de drogas de una manera que muchos de ustedes desconocen, pero estuve en una situación aún peor en la cárcel de Cartago cuando José y Hyrum fueron asesinados, encerrados en una habitación y atacados por una turba ennegrecida. Tuve que permanecer en la puerta y defenderme de las armas mientras intentaban dispararnos, y nosotros sin armas, y yo mismo recibí 4 balazos, pero aún estoy aquí. En Nueva York, temprana visión, joven José, con fe y tesón, bosque sereno, luz celestial, 2 personajes, mensaje real, planchas de oro, lenguaje antiguo, don y poder, un designio contiguo, libro de Mormón, a luz salió, un testimonio que al mundo habló, profeta llamado, obra emprendió, iglesia restaurada, su voz se oyó, con fe y valor frente a la contienda,
su testimonio con su ofrenda. Su nombre vive, legado fuerte, profeta escogido hasta la muerte. La obra prosigue con firmeza y paz. Por José Smith la verdad verás. Profeta llamado, obra emprendió. Iglesia restaurada, su voz se oyó. Con fe y valor frente a la contienda, selló su testimonio con su ofrenda. Su nombre vive, legado fuerte, profeta escogido hasta la muerte. La obra prosigue con firmeza y paz. Por José Smith la verdad verás. Estas solo son algunas de las numerosas ocasiones en las que Taylor mencionó específicamente sus experiencias en Cartago, donde presenció los últimos acontecimientos de la vida de José de Smith. Utilizó su posición en este aspecto para su propio beneficio, aprovechando la experiencia para defender la iglesia, interactuar con personas ajenas a la iglesia y predicar el evangelio. En conclusión, Taylor fue testigo del martirio de José de Smith durante 43 años y el único testigo presencial durante 33, tras el fallecimiento de su colega William Richard en 1854. A medida que se difundía la fama de haber resultado gravemente herido, pero haber sobrevivido al incidente, personalidades internacionales se tomaron el tiempo de interactuar con Taylor, lo que le abrió las puertas a la participación de periodistas extranjeros en la prensa nacional. Esto le permitió, además, usar sus habilidades literarias para llegar a cientos de miles, si no millones, en una época en la que tales oportunidades eran casi desconocidas. Finalmente, fue testigo viviente y un vínculo tangible entre José de Smith y los miembros de la Iglesia, que perduró durante más del triple de la duración de la existencia de la Iglesia al momento del martirio. La historia demuestra claramente que lo que experimentó el 27 de junio de 1844 definió su personalidad de forma significativa durante el resto de su vida. Por el poder milagroso de Dios, el presidente John Taylor escapó de la muerte que los asesinos de la cárcel de Cartago le asignaron. Su sangre se mezcló con la del profeta y patriarca mártir. Desde entonces ha permanecido como un mártir viviente de la verdad, pero hoy ocupa el lugar de un doble mártir. La vida de John Taylor es un testimonio de fe inquebrantable, valor extraordinario y profunda lealtad al Evangelio restaurado. No fue solo un testigo ocular del martirio de José de Smith, sino también un símbolo viviente de la verdad por la que ese martirio ocurrió. Herido de gravedad en Cartago, pero preservado por el poder de Dios, Taylor no solo sobrevivió al ataque físico, sino que emergió como un defensor incansable de la obra del Señor en una época de profunda oposición y persecución. Después del fallecimiento de José y Jairo, Taylor llevó consigo no solo las cicatrices físicas de aquella tragedia, sino también una convicción espiritual que nunca vaciló. Su vida fue una continuación viva del legado profético, un puente entre el profeta mártir y una iglesia que crecía y se enfrentaba a nuevos desafíos, en un tiempo donde las oportunidades de comunicación eran escasas. Usó su talento literario y su visión para llegar a multitudes, llevando la verdad restaurada más allá de fronteras nacionales y prejuicios sociales. Ser un mártir viviente no es una frase ligera. Significa
haber entregado la vida al servicio de Dios, incluso después de que la muerte lo haya rozado. Significa tener el valor de levantarse cuando sería más fácil ceder, hablar cuando el mundo quiere que calles y seguir defendiendo la verdad cuando hacerlo implica un costo personal. John Taylor no solo fue testigo del martirio, fue también su continuación viviente. Su vida nos recuerda que el discipulado verdadero no termina en la adversidad, sino que se fortalece en ella. Él vivió con una llama que se extinguió en Cartago y que nunca se apagó, inspirando a generaciones a seguir la verdad, cueste lo que cueste. Hoy, al reflexionar sobre su legado, se nos invita a considerar nuestra propia disposición a defender lo que es justo, verdadero y eterno. ¿Estamos nosotros listos para vivir como testigos vivientes del Evangelio, como lo hizo John Taylor? ¿Podemos sostener la antorcha que él llevó con fe, valentía y sin temor? Su vida es un llamado a no rendirse, a permanecer fieles y a confiar en que cuando Dios nos llama a testificar, también nos da la fuerza para soportar y prevalecer. De la misma manera como este ejemplar, gran hombre de fe, John Taylor, también hoy hay mujeres que caminan por senderos similares. Así como John Taylor fue un testigo viviente del martirio y permaneció firme en la verdad a pesar del dolor y la persecución, hoy muchas mujeres de fe en todo el mundo caminan senderos similares aunque en contextos distintos. Tal vez no enfrentan balas ni cárceles, pero sí soportan cicatrices, rechazo social, incomprensión e incluso marginación por vivir y defender principios eternos o el Evangelio de Jesucristo. Las mujeres de fe, como madres, líderes, maestras o discípulas silenciosas, a menudo están en la primera línea del testimonio cotidiano. En un mundo donde los valores divinos son constantemente puestos en duda, ellas siguen levantando su voz con dignidad, criando hijos con principios, enseñando con amor, sirviendo con humildad y defendiendo lo justo aunque sea impopular. Como Taylor, muchas han sido heridas no físicamente, pero sí emocionalmente o espiritualmente, por sostener su testimonio, por elegir lo correcto sobre lo cómodo. Sin embargo, siguen de pie, continúan escribiendo con su vida páginas de fe, esperanza y firmeza. Son testigos vivientes de que el Evangelio transforma, sostiene y da propósito a su vida, aún en medio del dolor o la soledad. Cada vez que una mujer ora por su familia, elige la rectitud sobre la popularidad, consuela al otro con palabras del Evangelio o sirve con amor en su comunidad. Se convierte en una defensora viva de la verdad. Son, al igual que John Taylor, mártires vivientes en sentido espiritual. Entregan su vida diariamente al servicio de Cristo y de sus semejantes. John Taylor fue un ejemplo de valentía ante la adversidad y hoy muchas mujeres reflejan esa misma fortaleza en medio de un mundo desafiante. Su fidelidad diaria, su capacidad de sostener la verdad con ternura y su disposición a seguir a Cristo, sin importar el costo, las convierte en herederas espirituales de esa misma llama de fe que Taylor llevó hasta el fin de sus días. Hemos aprendido de la historia y el valor perdurable de John Taylor relacionando con nuestro tiempo para poder seguir su ejemplo firmes en la fe, defendiendo la verdad como lo hizo él hasta el final de sus días. Gracias por escucharnos y este ha sido en el programa de Sociedad de Socorro en Acción. Nos vemos hasta la próxima.